Hoy quiero hablarles sobre un versículo de la Biblia que estoy seguro que el enemigo no quiere que conozcan. Este versículo es clave para superar cualquier ataque espiritual, situación difícil o plan maligno que esté afectando sus vidas. Si alguna vez te has sentido agobiado por la negatividad, atrapado en malos hábitos, o has sentido una presencia oscura, no estás solo. Estas luchas son reales. La gran pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Existe alguna herramienta o poder que te pueda proteger y cambiar la situación? Muchas personas creen que sí y señalan versículos específicos de la Biblia que, según ellos, son poderosos, incluso temidos por las fuerzas oscuras. Pero, ¿cuáles son estos versículos? ¿Qué los hace tan fuertes frente a la oscuridad? Y lo más importante, si estás enfrentando batallas internas o externas, ¿podrían estos versículos ofrecerte el cambio que tanto necesitas? Hoy te compartiré algunas de estas escrituras que suelen ser pasadas por alto. Vamos a explorar su verdadero significado, por qué se les teme y cómo puedes utilizarlas para hacer una diferencia real en tu vida. No voy a ofrecerte promesas vacías ni historias sin sentido, sino una verdad sólida, un poder real al que puedes acceder, sin importar en qué punto te encuentres. Prepárate, porque vamos a desglosar el contexto histórico de estos versículos, sus propiedades espirituales y cómo enseñan a ejercer verdadera autoridad. A menudo nos hacen creer que nuestros problemas más grandes están afuera, un mal jefe, una economía en crisis o el caos que vemos en las noticias. Pero la verdad, que se menciona sutilmente en la Escritura, es mucho más profunda. Existe una guerra invisible que afecta nuestras vidas. La sentimos cuando caemos en ciclos de dudas, cuando nos aferramos a hábitos que no queremos o en relaciones que nos desgastan. A veces, incluso el ambiente se siente denso, como si estuviera cargado de miedo inexplicable. Esto no es debilidad ni enfermedad mental, aunque puede aprovecharse de esas vulnerabilidades. Es lo que la Biblia llama guerra espiritual, una batalla entre la luz y la oscuridad, donde nuestras almas son el campo de combate. Muchas veces evitamos hablar de esto porque nos parece anticuado o supersticioso, pero ignorar este conflicto solo nos hace más vulnerables. Incluso Jesús fue tentado y enfrentó poderes demoníacos durante su vida. El apóstol Pablo también nos aconseja vestirnos con la armadura espiritual, no como una simple metáfora, sino como una advertencia de lo que realmente enfrentamos. Esta guerra espiritual se libra en la mente, donde enfrentamos pensamientos negativos constantes, mentiras que parecen ser nuestras propias ideas y soluciones rápidas que, en lugar de liberarnos, nos esclavizan. Es un agotamiento espiritual que drena la alegría de nuestras relaciones, haciendo que aquellos que deberían ser aliados se conviertan en fuentes de conflicto. A veces, parece que un lugar se llena de una atmósfera pesada de miedo o desesperanza, incluso en los entornos más hermosos. Y lo más perturbador es la sensación de enfrentarse a una fuerza hostil, una inteligencia que busca destruir. Pero hay una verdad importante. Nada de esto te define. No son tus pensamientos negativos, tus adicciones o tu desesperación. Eres un hijo de Dios y estás en medio de una batalla espiritual. Como en cualquier guerra, conocer las estrategias del enemigo es el primer paso para ganar. Si te identificas con esto, debes saber que hay esperanza. Y esa esperanza no está en técnicas de autoayuda, sino en un poder antiguo y sólido. La Biblia no solo habla de esta batalla, también nos da las herramientas para pelear. Algunos versículos tienen un poder especial, una fuerza espiritual que rompe mentiras y derriba barreras. Pero estos versículos no funcionan como magia, necesitan ser entendidos y usados de la manera correcta. Entonces, ¿cuáles son estos versículos y cómo podemos usar su poder? Aquí es donde entra el corazón del mensaje, los versículos en sí. Empecemos con uno clave, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios 6, 10, 11. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. A simple vista, parece un consejo general,
pero al desglosarlo, revela una profunda estrategia de batalla. El contexto es importante. Pablo no escribía a una iglesia en tiempos de paz. Vivían bajo el dominio del Imperio Romano, que a menudo era hostil hacia los cristianos. La oscuridad espiritual era palpable en esa sociedad. Pablo no les daba palabras dulces. Los estaba preparando para enfrentar esa realidad. Algunas traducciones hablan de poder en lugar de fortaleza. Esto no se refiere a nuestra fuerza de voluntad, que puede fallar, sino a conectarnos con el poder ilimitado de Dios. Sin embargo, nota cómo lo expresa. Fortalézcanse en. Esto significa que el poder está disponible, pero debemos decidir utilizarlo. Luego, Pablo menciona la armadura de Dios. En su época, la audiencia estaba familiarizada con el equipo de un soldado romano, pero cada pieza aquí representa una defensa espiritual. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe como escudo, la salvación como casco y finalmente, algo único, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es clave. Los versículos no solo son defensas, también son armas ofensivas. Esto significa que tienen el poder de protegernos y atacar al enemigo. Pero ¿cómo los usamos? Pablo menciona las artimañas del enemigo, que en griego se traduce como métodos o estrategias. Esto sugiere que el enemigo no actúa al azar, sino que planea sus ataques, explotando nuestras debilidades. Aunque inquietante, también nos da una ventaja. Sus tácticas pueden ser contrarrestadas. ¿Cómo funciona esto en la vida diaria? Imagina que el enemigo te bombardea con pensamientos de inutilidad. En lugar de solo soportar esos pensamientos, contraatacas con un versículo que afirma tu identidad en Cristo, como soy una creación admirable, Salmo 139, 14, o una declaración de su amor. Nada nos separará. Romanos 8, 38-39. Al hacerlo, estás proclamando una verdad que está alineada con la palabra de Dios, cortando la mentira y reafirmando el poder de Cristo sobre tu mente. Esta es solo una introducción. Cada versículo poderoso tiene capas de significado que debemos explorar. Imagina que cada uno es como una llave que puede abrir muchas puertas. Los versículos que vamos a descubrir funcionan de manera similar. Son herramientas que pueden enfrentarse a diferentes ataques espirituales, pero solo cuando entendemos su verdadero poder. Eso es lo que hace que este conocimiento sea tan valioso. No estamos solos en la oscuridad, sino que tenemos un arsenal espiritual específico para luchar contra las batallas que enfrentamos. ¿Estás listo para ver el siguiente versículo en este conjunto de herramientas espirituales? El pasaje de Efesios 6, 10-11 nos muestra que la Biblia no es solo un libro de consuelo, sino un manual de batalla. Nos llama a usar la palabra de Dios como un arma efectiva contra las tácticas del enemigo. Pero estas armas no funcionan automáticamente. Necesitamos comprender las características únicas de cada versículo para usarlas correctamente. Un buen ejemplo es el versículo que Jesús utilizó cuando fue tentado en el desierto. Proviene del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 8, 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A primera vista, parece que Jesús está hablando solo de sustento físico, pero cuando consideramos que había estado ayunando durante 40 días, su respuesta al tentador revela un significado más profundo. La palabra vivirá aquí no significa solo sobrevivir, sino chai. Jesús enseña que la verdadera vida no depende solo de lo físico, sino de la palabra de Dios. Esto va más allá del simple estudio bíblico. Se trata de hacer de la palabra de Dios nuestra fuente de vida espiritual. ¿Cómo se traduce esto en la guerra espiritual? Piensa en los pensamientos negativos que te impulsan hacia comportamientos destructivos como un hambre espiritual. El enemigo quiere separarte de tu verdadera fuente de fuerza, reemplazando la verdad de Dios con mentiras. Este versículo es una declaración de resistencia. Es un recordatorio de dónde proviene tu verdadera fortaleza. Una decisión de alimentarte de la palabra de Dios, protegiéndote de los ataques que buscan debilitarte. Cuando te alimentas espiritualmente con la Escritura,
no solo estás leyendo palabras, estás fortaleciendo tu sistema inmunológico espiritual. A menudo pensamos en la guerra espiritual como un combate directo, resistir, rechazar o expulsar, y eso a veces es necesario, pero la Escritura nos ofrece otra herramienta igual de poderosa, aunque menos evidente. Proviene de un lugar inesperado, el Libro de Lamentaciones. Este libro es un grito de angustia por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, en medio de ese dolor, encontramos un versículo lleno de esperanza inquebrantable. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Alabar a Dios en medio del dolor no parece una táctica de batalla, pero es profundamente poderosa. El enemigo no solo busca destruir lo exterior, sino que también intenta desgastarnos por dentro, usando la desesperación y la duda. Este versículo es un acto de desafío. Es negarse a dejar que las circunstancias definan nuestra fe en Dios. Cuando proclamamos su amor y fidelidad, es como encender una luz que disipa la oscuridad. Satanás intenta constantemente distorsionar el carácter de Dios, haciéndonos creer que es duro, distante o indiferente. Pero cuando nos aferramos a su bondad, incluso en tiempos difíciles, desmantelamos esas mentiras. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Si luchas con pensamientos negativos, combátelos no solo con una reprensión, sino con una proclamación. La misericordia de Dios es nueva para mí hoy. Soy un hijo amado de Dios, y eso no cambia. Si enfrentas una temporada de dificultades, en lugar de rendirte, declara: Dios es fiel, aunque no lo entienda ahora. Su plan es bueno, incluso si no lo veo aún. Hemos explorado algunos de estos versículos poderosos y sus múltiples niveles de significado, pero, sin aplicarlos, incluso el arma más poderosa es inútil. ¿Cómo llevamos este conocimiento a la práctica en nuestras batallas espirituales? Primero, debemos ser proactivos, no reactivos. No esperes a una crisis para buscar el versículo adecuado. Memoriza algunos ahora. Deja que impregnen tu pensamiento hasta que se conviertan en tu reacción automática. Además de leerlos, hay poder en decirlos en voz alta, especialmente cuando se trata de versículos sobre autoridad y resistencia. Al hacerlo, nuestra voz física repercute en el ámbito espiritual. Convierte los versículos en oraciones. Señor, tu palabra dice que eres mi protector. Reclamo esa protección ahora. Esto crea una conexión más profunda. La meditación también es clave. Reflexionar en un versículo, dejar que su significado se asiente en tu espíritu. Fortalece tu resolución interna. Visualiza que llevas puesta la armadura de luz. Imagina el amor de Dios disipando el miedo. Sin embargo, incluso al usar estos versículos, la batalla no siempre se gana de inmediato. Recuerda que la autoridad espiritual no es una solución instantánea. Se fortalece con perseverancia y una fe constante, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Los versículos son herramientas poderosas, pero funcionan mejor cuando se combinan con un fundamento sólido. Un estudio regular de la Biblia que te mantenga enfocado en el carácter de Dios, la adoración que recalibra tu enfoque y la comunión con otros creyentes que te apoyen. Es importante mantener expectativas realistas. Los patrones de pensamiento arraigados y los hábitos destructivos no desaparecen siempre de inmediato. La victoria es un proceso, pero recuerda, tu persistencia en la fe, tu resistencia diaria, aterra al enemigo. ¿Dejarás que estos versículos sean solo palabras en una página o los usarás como tus armas de batalla? El poder está ahí, esperando ser aprovechado. Ahora depende de ti usarlo, con sabiduría, audacia y fe, y permitir que su transformación se convierta en tu testimonio.